Buenas tardes a todos y a todas. Trabajo que les quisiera compartir es producto de una reflexión y de mi experiencia en el instituto. Es más bien como producto de una especie de crisis, ¿no? Existencial e institucional, pues derivado, ¿no?, de las diversas problemáticas que uno puede vivir como profesor en esta institución, ¿no?, en el instituto. Trataré de ser breve y bueno, no extenderme demasiado. ¿Qué es la escuela hoy? Es difícil pasar por alto la impresión de perplejidad presente en el ámbito escolar y la práctica educativa, así como el desconcierto generalizado entre docentes. Parece que asistimos impotentes al desmoronamiento de una de las estructuras aparentemente más sólidas de nuestra sociedad, sin que surjan con claridad pautas para su reconfiguración alternativa. Cuando se cuestiona el sentido de la escuela, su función social y la naturaleza del quehacer educativo como consecuencia de las transformaciones y cambios radicales en el panorama político, económico y cultural, muchos docentes aparecemos sin iniciativa, arrinconados o desplazados por la arrolladora fuerza de tales hechos, así como por la vertiginosa sucesión de recientes acontecimientos que han vuelto obsoletos los contenidos y las prácticas educativas. Como consecuencia de la implantación de diversas reformas, aparecemos ocupados en tareas burocráticas sobre el qué, cómo y cuándo enseñar y calificar de un currículum forzado y desarticulado, producido lejos del debate público y entregado a los caprichos de la política neoliberal. Así, ocupados en tales tareas, se nos escapa de nuevo el significado sustantivo de nuestra labor. Para hacer frente a esta situación de desconcierto y perplejidad, de rutina e inercia, cuando no de desencanto, conviene llevar a cabo la reflexión continua sobre la escuela en toda su complejidad. Para ello, propongo que la ubiquemos como proyecto de un momento histórico particular, la modernidad. Las características o la característica más definitoria de la modernidad es la apuesta por el imperio de la razón como instrumento privilegiado del ser humano que le permitiría dotar de orden y proveer progreso mediante la actividad científica y tecnológica al gobierno y la administración de las cosas de la vida, sin la necesidad de apelar a fuerzas divinas o poderes sobrenaturales o supraterrenales. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la defensa de la razón objetiva e instrumental sobre los poderes divinos no ha supuesto la liberación del ser humano, sino su sometimiento a otro tipo de esclavitud: el poder de la técnica, la tiranía de los procesos productivos y la dictadura de la masa. La modernidad surge y se desarrolla acompasada de las transformaciones en el sistema social y económico que van desde el feudalismo al capitalismo industrial nacionalista. Es por ello que junto a la escuela se van desarrollando otras instituciones como la fábrica, la familia, el hospital, la cárcel y los diversos dispositivos y subjetividades que van a articular la sociedad moderna junto al capitalismo. Tal proyecto sabe de la importancia de la escuela para su consecución, de ahí sus características de solidez, que llegan a ser en algunos casos una rigidez obsesiva y hasta patógena. En esta modalidad, la escuela debió ser disciplinaria, ordenada, estructurada en procesos y mecanismos y jerarquías estáticas para promover procesos de reproducción en todos los niveles. En el proyecto de la modernidad, los procedimientos estrictamente racionales se consideran suficientes para desarrollar progreso ilimitado en todos los ámbitos de la realidad humana. La creencia en dicho proyecto condujo inevitablemente a la búsqueda de un modelo único de verdad, de moralidad y de estética, a establecer este único procedimiento válido y objetivo de producción de conocimiento, a la derivación lógica, precisa y mecánica de sus aplicaciones tecnológicas, tanto en el ámbito de la naturaleza como de la cultura, a concebir una forma única de organización política, de práctica económica, de historia, a privilegiar el conocimiento de los expertos y de las vanguardias,
a consolidar una jerarquía entre las culturas, a definir un modo de desarrollo y comportamiento humano y a legitimar formas de aplicar dichos modelos, de imponer una forma privilegiada de civilización sobre otras. Sin embargo, la moderna concepción positivista del conocimiento también ha sufrido diversos quiebres con las aportaciones de diversos filósofos. Estos filósofos como Foucault, Feyerabend, Kuhn, Gadamer, etc., demuestran el carácter siempre provisional e histórico de todo proceso de producción de conocimiento. El conocimiento científico, aun siendo el conocimiento aparentemente más riguroso, es inevitablemente dependiente del contexto histórico y de los intereses y las posibilidades particulares de la sociedad en que viven los agentes del mismo. Y por tanto, es un proceso discontinuo con frecuentes reconfiguraciones. La escuela, que tanto ha contribuido a la divulgación de dicho conocimiento, a la superación de la ignorancia y de las supersticiones que esclavizan al individuo, a la preparación de los ciudadanos y a la movilidad social, también ha sido el reflejo fiel de los valores y contradicciones de la cultura moderna. Pues, aunque aparentemente se lucha contra ello, la escuela también ha llegado a producir dogmatismos, obnubilación de la conciencia, desigualdad y ha legitimado el fracaso social. No solo abrazó la escuela la concepción positivista del conocimiento científico y sus aplicaciones, sino que a la par despojó de riqueza los procesos y desafíos del conocer, instituyendo un conjunto abstracto de resultados objetivos, productos del aprendizaje, lo que muchos de nosotros sufrimos, las calificaciones. Del mismo modo, restringió el concepto de cultura a las peculiaridades de la civilización capitalista occidental, su historia y sus pretensiones, proponiendo como naturaleza humana los rasgos que definen el modelo de ser, de sociedad, de verdad, de bondad, de belleza y de bienestar que constituyen su canon. En consecuencia, la escuela moderna no solo terminó ignorando las particularidades del desarrollo individual y cultural, imponiendo la adquisición homogénea de contenidos despojados de sentido, sino que despreció los procesos, las contradicciones y los conflictos del pensar y del hacer, restringiendo al objeto de enseñanza al conocimiento calificable, es decir, al saber técnico, y desatendió la formación integral del sujeto. La concepción postmoderna, por su parte, no podría resumirse en la crítica interna del pensamiento moderno, sino más bien al efecto de las condiciones políticas, económicas y sociales que dominan el mundo occidental y que se caracterizan por el imperio de la lógica de libre mercado en sociedades formalmente democráticas, entre comillas. El rasgo más característico de la posmodernidad es la crisis de la razón, concebida como instrumento privilegiado para procurar progreso, justicia y bienestar. Una serie de acontecimientos que afectaron a la humanidad en su conjunto han conducido al desencanto y al rechazo de las premisas modernas. Hemos sido testigos de que la razón no solo es parcial, sino manipulable y subordinada al servicio de los intereses inconfesables de los poderosos. Ya no se habla de una razón universal como fundamento del actuar humano, sino de diferentes lógicas que buscan intereses distintos y frecuentemente contradictorios. La perspectiva postmoderna niega la existencia de un conocimiento esencialista y fundamental, pues ninguna realidad social inteligible existe más allá de los signos del lenguaje, de las imágenes, del discurso y la interpretación de quienes la construyen. Pues toda realidad pues es una construcción social y como tal es contingente a las coordenadas históricas y geográficas que la rodean. En este sentido, no habría verdades absolutas ni certidumbres definitivas trascendentales, solo certezas relativas y contextualmente construidas. Como consecuencia del desencanto de la razón, se abandonan los presupuestos que la acompañan. Por ejemplo, el sentido lineal, ideológico y progresivo de la historia,
la pretensión de totalidad y universalidad, la ilusión por los grandes relatos que definen el sentido del devenir de los pueblos y la megalomanía del progreso ilimitado. Pero, como fenómeno pendular, el pensamiento posmoderno renuncia al conocimiento histórico, a proyectos generales, a identidades colectivas, a compromisos políticos, a la defensa de principios críticos y termina por ensalzar el relativismo de la realidad. Privilegia lo particular, lo fragmentado, lo fugaz. Privilegia la desregularización de las estructuras, los procesos y la organización de lo público. Mira por lo pragmático, facilita el culto a la imagen, a la estética snob, a lo efímero, a lo frágil, a lo inestable, al goce narcisista, a la idolatría del cuerpo y al erotismo juvenil, de modo que la adolescencia perpetua se convierte en un imperativo categórico para las nuevas generaciones. La escuela posmoderna se caracteriza pues, por algunas de estos elementos. Tenemos que la sociedad posmoderna ha necesitado las mutaciones de todas las instituciones que la sostienen para que sirvan a los nuevos fines del sistema. Para ello debe flexibilizarlas para que todo sea lo más fluido, líquido, como diría Zygmunt Bauman, para ser acordes con las características del capitalismo neoliberal, especulativo y financiero. Ahora, la escuela y sus contenidos deben aligerarse y estar acorde a las demandas del libre mercado y sus políticas laborales que priorizan el deseo voluble, la voracidad, el consumismo y la menor responsabilidad social posible. Todo ello integrado a la globalización de la cultura hegemónica occidental. A pesar de tales efectos, la posmodernidad también ha tenido su lado positivo, pues ha puesto de manifiesto enormes lagunas en el desarrollo del pensamiento, la cultura y la educación moderna. Como nos recuerda Forlari, un autor argentino, nos dice, la posmodernidad ha contribuido a recuperar valiosas propuestas que la modernidad descuidó. La corporeidad, el valor del presente, la esfera afectiva de los individuos, los límites de la razón, el papel de la micropolítica, la no universalidad de la norma, la valoración de lo estético y expresivo, la importancia de la tolerancia y la pluralidad, la desmitificación de los roles de la ciencia y la técnica, etcétera, 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 ¿no? Ahora, digamos, estos elementos también han propuesto ciertas formas de vida cotidiana que no necesariamente son como muy sanas o muy educativas, ¿no? En el sentido moderno. Por cuanto, no facilitan el desarrollo sólido consciente de los seres humanos, pues para caber en la lógica posmoderna neoliberal, el sujeto debe ser, paradójicamente, fluido, inestable y hasta caótico. En este contexto se desarrolla la escuela posmoderna, que ha de engranarse a tales circunstancias. El sentido de la escuela y de los proyectos curriculares se vinculan con las exigencias de esta era de la fluidez. Si ya no cabe esperar certezas absolutas ni de las ciencias, ni de las artes, ni de la cultura, ni de la filosofía, tanto respecto a los conocimientos como a los valores, para ordenar el intercambio humano y la gestión de los asuntos públicos, si las certezas situacionales deben surgir de la búsqueda compartida de argumentos apoyados en la reflexión personal, en el contraste de pareceres y en la experimentación y evaluación de proyectos colectivamente estimulados y gestionados, si la administración de la vida pública orientada a garantizar y proteger la libertad, la igualdad y la defensa de la diversidad ha de ser el resultado del consenso, de la participación plural, informada y reflexiva de los componentes de la comunidad, entonces la emergencia y el fortalecimiento del sujeto activo se sitúa como objeto prioritario de la práctica educativa. El énfasis no debe situarse solo en la asimilación de la cultura privilegiada, sus conocimientos, métodos y técnicas, ni en la preparación para las exigencias del mundo del trabajo o para encajar en el proyecto político económico dominante,
sino en el enriquecimiento e integración del sujeto en toda su complejidad. Tal empresa requiere estructuras que fortalezcan, que favorezcan y estimulen los intercambios culturales diversos, la reivindicación del sujeto en su singularidad, la defensa de la libertad personal y a la vez el compromiso con el desarrollo de la comunidad, el respeto al prójimo y el cuidado del medio. Pero, ¿cómo lograr este proyecto si parece que la escuela ha dejado de ser ese lugar privilegiado para generar cambios sociales? ¿O habría que preguntarse si alguna vez lo fue? ¿Qué es la escuela hoy? Hoy observamos cambios en las prácticas educativas, en los planes y programas de estudio que se orientan a los modelos por competencias que han sido descontextualizados y no reflexionados, que dirigen la formación escolar hacia los caprichos del mercado y a la flexibilización laboral y social. Nos enfrentamos al uso de las tecnologías de la información, a la realidad virtual y aumentada con sus vicios, límites y virtudes. Herramientas paradójicas, pues si bien representan un acceso sin precedentes a la información, también constituyen un impedimento para desarrollar mayores habilidades cognitivas y perpetúan las desigualdades de los involucrados en el proceso educativo, tanto alumnos como profesores. Hoy, la escuela se ha vuelto una guardería de sujetos infantilizados, en opinión de Lekovich y Corea. Un depósito de cuerpos que van siendo contenidos mientras ingresan al mundo laboral, o de profesionistas desempleados que no encuentran otra actividad remunerada más que la docencia, lo que tiene como efecto el desencanto, la falta de interés y compromiso en la formación, tanto en las autoridades, en los docentes y bueno, pues en los estudiantes de todos los niveles de educación. Debemos considerar que la escuela ha mutado a la par de otras instituciones como la familia, el trabajo, la seguridad social, etc. Tales instituciones también se han vuelto posmodernas y han variado su razón de ser, sus significaciones y han perdido su sentido originario. Hoy tenemos una escuela que no forma, una familia que no da seguridad, un trabajo que no satisface las necesidades mínimas, un sistema de salud que no cura, un sistema de justicia que no la hace valer, por lo menos en los términos, o en los mismos términos en que la modernidad había propuesto cuando creó todas estas instituciones. La escuela se ha convertido en un espacio donde la prioridad es el vínculo afectivo efímero, tal vez como este hueco dejado por las mutaciones en la familia como institución. Y bueno, también le da prioridad al resguardo de los sujetos infantilizados crónicamente, y no se refiere solamente a los estudiantes. En las instituciones de educación superior, las prácticas de enseñanza, aprendizaje y los procesos de evaluación han perdido su rigurosidad, se han vuelto laxas y desarticuladas de las necesidades de la sociedad que les dan su razón de ser. Así, tenemos una escuela que no cumple las funciones para las que supuestamente ha sido creada, pero que es totalmente consonante con la atmósfera posmoderna neoliberal. Hoy, la escuela es un dispositivo que tiene el encargo de construir cierto tipo de sujetos, adecuados a las exigencias del entorno socioeconómico, político y cultural. Un sujeto que está hecho para ser laxo, carente de pensamiento crítico, dependiente de sus relaciones sociocomerciales, desprovisto de un sentido de vida más allá de los valores capitalistas neoliberales que promueven el individualismo, el egocentrismo, la inestabilidad y el vacío afectivo, que llevan a confundir el bienestar existencial con la capacidad de consumo y de endeudamiento individual. Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, la escuela sigue siendo el lugar privilegiado de la construcción de la subjetividad, que puede hacer posible los proyectos y cambios necesarios para que el mundo se transforme en un mejor lugar.
Y ello nos conmina a no perder el compromiso, la fe y el sentido por nuestra labor vital, ¿no? O nuestra vital labor, que no se limita a la instrucción del sujeto contemporáneo, sino a su formación integral, que haga posible su emancipación. Gracias.